Hola a todos, soy Dream Mentor David y bienvenidos a nuestro 12º o también 12º, como queráis llamarle, día de de nuestra tregua, de nuestra mini experiencia de quedarnos en casa a gustito y bien. Vale. Os recuerdo que mañana tenemos el YouTube Live en directo para los consejos para los días finales de la cuarentena. Ya sabemos que se ha alargado, pero igualmente, precisamente por eso, vale la pena tenerlo en cuenta. Y estaba pensando en hacer entre todos una meditación grupal para poder afectar al planeta entero. No sé si hacerlo mañana durante el taller, durante el YouTube Live o en otro momento de la semana, quizá un poco más entrando la semana que viene o, o la otra, porque así ya vamos llenando días, ¿no? Con actividades diferentes también, prolongando. En cualquier caso, ahora toca historieta y vamos a por ella. Vamos a ver con qué carta. Demasiadas. No cuentan, estas no cuentan. Esto pasa, son los gafes del directo. Igualmente, fijaros que se han caído las que sí querían ser vistas. Eran el As de Bastos y el 6 de Oros. Son cartas de nuevos comienzos y de aprovechar el regalo que nos da la vida, ¿no? La vida también es, la vitalidad también es el basto. Y aquí ya estamos hablando de un presente, de un regalo, de realmente valorar lo que tenemos. Así que un poco nos están invitando a poder hacer esta magnífica actividad mental, que es valorar lo que tenemos. Esta se ha girado, pero como ya la habíamos hecho, no le voy a hacer caso. Quieren saltar, pero no terminan. Ok. Saltó. La muerte. Ok. Esta es una carta de los arcanos mayores. Significa cambio radical y significa lo extremo. Sí, como los deportes extremos. Es una carta de amor incondicional y que nos habla obviamente del mundo de los muertos. Así que no va a ser una historieta, pero sí os voy a contar mi visión, si queréis, de cómo es la otra vida, cómo es cuando dejamos el cuerpo, qué pasa, ¿no? Ahí. Los que habéis visto mi conferencia, mi ponencia acerca del puente entre el espíritu y la neurociencia, ¿no? La relación entre el espíritu y la neurociencia, el puente, sabréis más o menos a qué me refiero. Y por lo tanto, cuando yo siempre digo que hay que ver el mundo de los espíritus o el mundo de los muertos, el otro lado, desde dos perspectivas. Puedes verlo desde la perspectiva del muerto mismo que hace el viaje o desde el vidente, es decir, el vivo, que se comunica con el muerto. ¿Por qué? Porque no son para nada, a efectos de atracción, no son para nada la misma cosa. Obviamente habrá cosas que sí serán más o menos iguales, ¿no? Y que se compartirán, pero por lo general no podemos tomarnos las visiones de los videntes al 100%. Eso en general. Sí es cierto que hay muchas historias comunes, la luz al final del túnel, etcétera, etcétera, pero esa parte, que sí que es la que más o menos es más contrastada, la que más o menos es para todos más igual, igualmente, recordad que es la versión que tenemos de los videntes, no de los difuntos. Obviamente nunca tendremos esta versión hasta pasar por sí mismo. Hay muchas versiones del cielo, del infierno, etcétera, etcétera. Para mí hay un cielo y un infierno muy claros. Sin importar dónde estemos,
ni en qué dimensión estemos, hay el cielo si me estoy sintiendo bien o el infierno si me estoy sintiendo mal. De tal manera que un cielo podría convertirse en un infierno si sufriera y un infierno puede ser un cielo si me sintiese bien. Por lo general, el infierno simplemente simboliza el sufrimiento de la persona, o sea, por eso el castigo eterno y todo esto. Pero antiguamente no tenían este matiz. De hecho, si miramos en el libro de los muertos egipcio, por ejemplo, grandísimo libro de hechizos y fórmulas que me encanta leer y releer, tiene pues una forma de verse, digamos, la otra vida, que es muy distinta a la del cristianismo normal. Por lo general todos coinciden en, digamos, ese doble cielo o infierno, ¿no? Esa duplicidad entre sentirse bien o sentirse mal. Básicamente es por eso. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ser astral antes de desprendernos de ella, puesto que creamos con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, con nuestra vibración, podemos proyectar el tipo de cielo o de infierno o de vida del otro mundo con el que más resonamos cuando estamos vivos. De tal manera que no todos vamos a los mismos lugares. Vamos a las creaciones que se asemejan más o a los lugares que se asemejan más a nuestras creaciones. Así que para que os hagáis una idea de cómo será mi cuento, ¿sí? Cómo será mi viaje, mi transición cuando yo muera. Lo siento mucho por los que no crean esto, pero es mi viaje, así que yo lo diseño a mi gusto. Espero que os guste. Personalmente me adscribo mucho al sistema griego. Por lo tanto, para quien no lo conozca, salimos del cuerpo. Espero que dejéis una monedita en algún lugar donde yo pueda, porque he donado el cuerpo a la ciencia, así que no habrá entierro. Y por lo tanto, tenéis que dejar alguna moneda en algún lugar al lado de una vela, especialmente para el Día de los Muertos, cuando yo falte, que espero que falten muchos años para esto. Y con ello, digamos, pagaré al barquero que me va a llevar a lo que será, a través de lo que será un río que es tan quieto y tan grande, tan vasto, que no se sabe muy bien si es un río o un lago. Se llama Estigia. El barquero es muy parecido a la típica muerte, ¿vale? Es tipo un cadáver, con su capa y su capucha y unas alas negras. La sensación que nos da es más bien de paz, estoy aquí, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenos días, caballero. Buenos días, señora. Ya está, sí, como un trámite, ¿no? Iré a ese barco, vamos. Será un barco, pero curiosamente tuve la visión hace un tiempo de que iba a ser una especie de crucero, de que ya no es el típico barco, la típica barquita a la que estábamos acostumbrados por los cuentos y leyendas, sino que creo que se han modernizado bastante. Y ahora es más bien tipo crucero o algo así. Creo que se tarda como un día en el crucero. Una vez llegamos, pasamos por el perro cerbero. Por suerte, como el perro cerbero permite el paso únicamente de los muertos, no tengo nada que temer. Así que estará dormidito seguramente o estará quietecito dejándonos pasar a todos. Una vez entre en, digamos, el mundo de los muertos, seré obviamente recibido por el dios y la diosa de la muerte, con quienes, digamos, estamos más acostumbrados a ver a la muerte como una entidad única. Pero aquí nuestro esqueleto amiguito, que es más bien Caronte, el barquero, deja paso a una forma dual hombre-mujer, ¿no? O en mi caso quiero que sea hombre-mujer. Seguramente tendrán la mitad pudrida y la otra mitad hermosa, que serán Hades y Perséfone. Ambos nos reciben, ¿no? Y en una balanza
hay en un platillo la pluma de la verdad y en la otra pondrán lo que será mi corazón, mi alma, y la pesarán. Si todo va bien, y espero que sí, porque me lo estoy currando muchísimo, la vida que he tenido habrá valido la pena y mi corazón pesará más perdón, la pluma de la verdad pesará más que el corazón que he tenido, con lo cual mi corazón habrá sido muy ligero. Y si recuerdo bien el mito, y voy a ser bien juzgado en el sentido de, ok, tú pasas, ¿no? O sea, vale, ok, pasa. Y no ser devuelto a la reencarnación, en parte porque ya no me toca. Así que voy a ir a lo que serían los Campos Elíseos, que siempre me lo he imaginado como una especie de prado de campiña, en este caso soy un poquitín más celta, donde todos llevamos como una especie de túnicas blancas y los pies descalzos y coronas de flores en la cabeza, hombres y mujeres. Con ellas luego hacemos lo que queremos ahí. Vamos a nuestra casita, tenemos nuestro lugar donde estar, ¿no? Con una total conexión, etcétera, etcétera. A partir de ahí podemos decidir qué hacer con nuestra vida, ¿no? Si hay gente que querrá obviamente encarnarse cuando quiera y hay gente que no. Hay gente que habrá sido enviada a reencarnarse cuando, digamos, la balanza tiene un resultado diferente al esperado. Y para mí, cuando estemos en esa casita, en ese prado donde hay casas, pero todas llenas de confort y de comodidades, además casas grandes, casas de una única planta, ¿no? Hermosas, am, con las puertas siempre abiertas y la gente muy honesta, porque obviamente estamos los mejorcitos allí. Una de las opciones que se me presentará probablemente con un folleto que quizá me traiga algún tipo de pájaro o algún tipo de animal. Veré los folletos, ¿no? Los trípticos, ¿sí? Como quien va, pues eso, de crucero o quien va a comprar algo en una feria. Y vemos los trípticos. Y en los trípticos pues tendremos pues varias opciones de camino, ¿no? Podremos convertirnos en guías espirituales de algunas personas. Podemos decidir si volver a reencarnarnos, cómo y cuándo, cómo y por qué. Y podremos decidir si traspasar al nivel de los dioses. En cuanto traspasemos el nivel de los dioses, probablemente primero, seguramente quizá no se permita ser Dios hasta haber sido guía, es fácil que sea así, antes de alguna persona, ¿no? Por eso intento ganar méritos ahora guiándoos a todos vosotros de alguna forma o de otra, ayudándoos al menos, ¿sí? Espero que cuente. Y suponiendo que me hagan guía de alguien o de más de una persona, que es lo que suele pasar, seguramente estaré yendo y viniendo de casa, ¿no? Tendré mi día y tal, tendré algún reloj para parar el tiempo y poder atender a todo el mundo. Y luego dedicarme el resto del tiempo a mi casita, a mis quehaceres normales, mientras voy pues haciendo todo lo que se pide para poder pasar luego más adelante probablemente a convertirnos en dioses. Entonces tendremos el otro folleto y en ese momento empezará nuestro aprendizaje. Entraremos en lo que yo llamo la escuela divina. En esa escuela tenemos que estudiar y aprender todo lo que hacen los dioses, ¿sí? Cómo crear mundos, cómo crear gente, cómo crear las emociones, cómo crear las diferentes cosas. Es importante que tengamos todo eso bien asentado porque luego podremos crear los mundos que nosotros queramos. Es como si queréis, me lo he imaginado siempre como una escuela de pintura o una escuela de escultura, algo así, con un poquito también de filosofía y de, digamos, explicación de cómo es el mundo por dentro y demás. Todo un poquito mezcladito. Una vez pasamos por esa escuela, pues suponed que ya somos dioses y diosas, pero eso sin embargo no nos garantiza la iluminación. Podemos ser grandes creadores de múltiples universos, pero sin embargo no tenemos por qué tener la iluminación, todo lo contrario. Puede ser que seamos dioses igualmente atrapados en la ignorancia. O en la ignorancia entendida como, entendemos todo el conocimiento, pero no necesariamente como iluminados. Llegará un momento que, sin importar si eres mortal, si eres un guía como espíritu o si eres un dios, llegaremos a lo que es la iluminación. En la iluminación habrá esa fusión
del yo y el tú de la que hablábamos ayer en la historieta pasada y iremos más allá de lo que es la vida como dioses o como mortales. Y será, ahí sí que será algo totalmente diferente, algo totalmente diverso. Entre nosotros, creo que cuando sales del cuerpo, vas por el túnel hacia la luz, que es donde cogerás el barco, ¿no? Que digo yo, para pagar al barquero. Creo que sí, porque hay varias historias. Hay quienes dicen que no debemos ir hacia la luz del túnel y hay historias que dicen que sí, que es precisamente donde hay que ir, hacia la luz. Yo por si acaso, que a mí nunca me ha gustado tener que elegir, me gustaría poder abrir tiquitit, tiquitit, tiquitit. Si he alcanzado, si todos nosotros alcanzamos la iluminación, creo que seremos capaces de abrir entre la luz y la no luz, o sea, lo que es la vasta oscuridad que la envuelve, y ir directamente a ese estado iluminado. Lo cual dejaré para otro relato y otra historia. De lo que sí estoy seguro es que de la felicidad es parte importante en nuestra iluminación y por lo tanto os dejo una vez más con el lema Dream Mentor, que es sé feliz aquí y ahora porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Espero que mi relato de lo que sería una alternativa al otro lado os haya gustado. Muy, obviamente es muy griega, excepto la campiña, que es más celta, y la parte de la balanza, que es más egipcia. Así tenemos un poquitín de cada y espero que todos nosotros podamos disfrutar de algo que supere todas nuestras expectativas, que es lo que creo que hay, algo que supera todas nuestras expectativas. Un abrazo muy, 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 muy grande y terminad de pasar muy buen día. Nos vemos mañana. Hasta ahora.